Javier Hurtado, analista, investigador, catedrático universitario. Dos cosas: costo y centralismo del proceso electoral. Sí, cómo no, Marcos, con mucho gusto. Mira, en lo del centralismo, yo creo que esta reforma que se aprobó en 2004, que nos hace tener un sistema de instituciones electorales bipolar o esquizofrénica, porque tienes dos entes que prácticamente, bueno, que comparten facultades, pero como que se atraviesan a veces entre ellos y se duplican actividades y funciones. Yo creo que es de transición, ¿eh? Yo pienso que es de transición. Yo tengo esa convicción, ojalá que no me equivoque, ¿eh? ¿Y qué quiere decir que es de transición? Quiere decir que obviamente va a venir una nueva reforma electoral pasando esta, ¿sí? O sea, eso es lo absoluto y totalmente seguro. Es decir, va a ser la 12 reforma electoral. Entonces, en esa reforma electoral, yo creo que el punto fundamental a discutir, entre otras cosas, entre otras las de las precampañas, que es una falta de respeto a la inteligencia, la forma como quedó legislado el asunto de las precampañas, es una burla al ciudadano. Yo no sé si los legisladores no se dan cuenta de lo que hacen, porque eso es contradictorio, es una burla. Pero bueno, dejemos, quizá ahorita enseguida tocamos en las precampañas. El asunto es que mi hipótesis es la siguiente. Marcos, yo pienso que en la próxima reforma electoral o desaparecen los organismos públicos locales o desaparece el Instituto Nacional Electoral. Y yo creo que más que todo apunta a que desaparezcan los organismos públicos locales. ¿Qué caso tiene tener un Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que también está controlado por el Instituto Nacional Electoral y tener aquí una Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral? O sea, ¿para qué quieres dos organismos? ¿Sí? Tiene que eliminarse uno que mucho dinero le cuesta a los contribuyentes. Entonces yo pienso que esta estructura es nada más para esta reforma, porque querían ponerla a prueba y ver cómo iba a funcionar. Insisto, creo que lo que va a suceder es que van a desaparecer los organismos públicos locales electorales, nos vamos a quedar nada más con la estructura del Instituto Nacional Electoral y con delegaciones en los estados. Quizá con una manera de integración distinta en donde participen más personas locales en la estructura de los consejos distritales y locales del Instituto Nacional Electoral, que antes era el IFE, pero yo pienso que el Instituto Electoral tiende a desaparecer como tenderá a desaparecer en otros estados del país y en todo el país. Entonces yo pienso que por ahí se va a resolver y claro, lo que se va a fortalecer es el centralismo, porque yo soy de la idea de que las autoridades locales que son electas deben de tener atribuciones para organizar los procesos constitucionales de su propia elección y no se los tiene que hacer otra persona, otro ente u otro gobierno. Bueno, respecto a de que iban a costar menos las elecciones, pues así no la vendieron desde la reforma del 2007, como tú recordarás. ¿Por qué? Por el hecho de que ya no se iba a pagar la publicidad, la propaganda en medios de comunicación electrónicos, que en la elección del 2006 fue lo más caro de todo el presupuesto público para las campañas que se les dio a los partidos en la elección del 2006, según datos del propio IFE, más del 80% se fue a propaganda pagada en los medios electrónicos. Una de las consecuencias entonces de la reforma del 2007 fue que ya esa propaganda no se paga y que nadie puede comprar propaganda. Pero sin embargo, Marcos, ¿cuál fue el gran fraude de esa elección? Es que si tú ya les vas a dar esa propaganda y a ellos les costaba el 80% de lo que les daban, pues descuéntales el 80% de lo que te doy de financiamiento. Entonces les das propaganda, les das publicidad gratuita, no pueden comprarla aunque quisieran y les sigues dando el mismo dinero que el 80% se lo gastaban en propaganda. No sé si me expliqué claro. Totalmente, ¿sí? A ver, pero entonces es un fraude, un engaño eso, ¿sí? Uh-huh. Sí. Pero entonces, hay una cuestión, están recibiendo más dinero, claro. Pero yo te pregunto, a ver, tú estudioso de la democracia, pregunta, ¿podríamos llegar, o es una utopía, en que vuelvan los partidos políticos a manejar sus propios recursos y a allegarse sus propios recursos? Si a mí me gusta mucho un partido político, yo contribuyo para sostenerlo. ¿Por qué tiene que contribuir todo el conjunto de la sociedad cuando muchísima gente de esa pues ni le va a ese partido? ¿Podemos volver a que no se subsidie con dinero público a los partidos políticos? Yo creo que sería lo mejor, Marcos, o al menos un esquema mixto.
Somos muy buenos para copiar muchas cosas de nuestros vecinos de los Estados Unidos, pero por ejemplo en esto, en cómo ellos organizan sus elecciones y sus procesos internos de selección de candidatos, nos hacemos los disimulados, como que la Virgen nos habla y no vemos, nos vemos de ladito, ahí no nos conviene voltear a ver. ¿Y qué tenemos que copiarles a los gringos? Pues a los gringos tendríamos que copiarles en primer lugar que sus famosas elecciones primarias en los Estados Unidos sí son auténticamente democráticas y son una fiesta democrática, ¿sí? Que las elecciones primarias no son asunto interno de los partidos políticos, como se conceptualizan en México indebidamente. En los Estados Unidos las elecciones primarias son un asunto de interés público, organizado por los gobiernos locales, no por las autoridades electorales. En los Estados Unidos no tienen un INE ni un IFE que cuesta tantos miles y miles de millones de pesos como nos cuesta a los mexicanos. En los Estados Unidos es un departamentito, ¿sí?, del Ministerio del Interior el que se encarga de eso, ¿sí? En los Estados Unidos las elecciones sí son competitivas y los candidatos tienen las dos vías. Si tú vas a obtener dinero y te vas a dedicar a buscar fondos como Obama para tu campaña, muy bien, entonces renuncias al subsidio público, yo no me hago cargo de nada y eres libre de conseguir hasta donde te dé tu capacidad, ¿sí? Y aparte tienen otra restricción muy interesante. Si ese candidato va y compra un espacio de publicidad o de propaganda en un medio de comunicación televisivo, electrónico o impreso, el medio se lo vende. Y si llega otro candidato y le pide, el medio está obligado a venderle lo mismo que le vendió al otro. No puede negarle la publicidad. Y otra cosa muy interesante también, aquí todos los medios de comunicación se hacen los disimulados. Ninguno supuestamente tiene partidismo. Y sin embargo todos vemos que los medios de comunicación tienen sus candidatos y sus partidos. En Estados Unidos es abierto y declarado, ¿sí? El periódico New York Times está con este partido y este candidato. ¿Y qué pasa? Nada. Simplemente aplican las reglas de ética en ese sentido que te dije, de ética periodística. Yo tengo que darle cobertura a todos. Si otro llega y me pide y me contrata publicidad, se la tengo que vender, no puedo negársela. Entonces somos muy buenos para eso. Yo pienso entonces que, contestando a tu pregunta, deberíamos de avanzar en México un esquema como el de Estados Unidos o mixto, en el que una parte solamente sea aportada por el Estado para aquellos candidatos que no logren obtener financiamiento privado, y los demás pues que se rasquen con sus uñas, o mitad y mitad, definitivamente. ¿Cuál es el problema para que esto no se dé? Pues el petate del muerto y el fantasma del narcotráfico, ¿sí? Pero si tenemos el narcotráfico metido hasta el tuétano por todos lados, y entonces andamos cuidando a los candidatos como que si fueran lindas doncellas. Ay, por favor, a los candidatos no me los toques, ¿sí? Cuando nosotros vemos que por otros lados han corrompido incluso a autoridades de otra naturaleza, incluso hasta a un general del ejército se supo que está preso, ¿no?, que era comandante aquí de la zona militar, el general Gutiérrez Rebollo. Y sin embargo, cuidamos demasiados candidatos. Ciertamente ahí está el caso de Iguala. Yo te menciono unos datos, estimado Javier. Sí. Abarca en Iguala, Godoy, bueno, pero Michoacán. No el de aquí, no, ese es otro Godoy. Godoy de Michoacán, Reina de Michoacán, también, gobernador. También está en la cárcel, claro. Entonces, a partir de que eso se ha dado, a partir de la reforma de 1996, que es de donde nace el criterio de que los partidos tengan estas carretonadas de dinero de financiamiento público, lo que dice el principio establecido en la Constitución: el financiamiento público prevalecerá sobre el financiamiento privado, y el financiamiento privado no podrá ser más allá del 10% del financiamiento público. Ese es el principio que está desde 1996. El presidente Ernesto Zedillo andaba de viaje, yo recuerdo, llega, la reforma constitucional se había aprobado por unanimidad, la reforma legal donde estaba este criterio, hubo un rompimiento con el PAN, y llegó y dijo: esta no es una diferencia entre el PRI y los demás partidos, es una diferencia entre el jefe del Estado mexicano y los demás partidos, porque yo considero que ese financiamiento debe de ser así para evitar que penetre el financiamiento ilícito en las campañas y en los candidatos. Desde entonces prevalece ese criterio. Pero déjame decirte otra cosa y con eso concluyo. Entonces, estamos cuidando las campañas y estamos cuidando los candidatos, pero estamos descuidando los precandidatos y estamos descuidando a los precandidatos. ¿Cuáles son los precandidatos? Los que son representantes populares y hacen sus famosos informes de labores poquito antes de que inicie el proceso electoral.
ese proceso electoral que cada representante popular se gastó, se chutó aquí, nosotros lo vimos, aproximadamente se calcula en $1,000,000, por ejemplo, le quiso Aubry del Verde, ¿sí? Con sus espectaculares. ¿Quién se lo pagó? Yo pregunto, ¿no? Y luego después, ellos no lo pagaron, obviamente, porque ellos no disparan ni en defensa propia, ¿sí? Y luego después, de acuerdo a lo que está establecido en la legislación electoral, Marcos, la legislación electoral establece que los precandidatos tienen que pagarse ellos mismos su precampaña, ¿sí? Los precandidatos tienen que pagarse su precampaña. Entonces tenemos un caso, la precampaña de Guadalajara, el tope de precampaña vale $1,000,000. $1,000,000. Yo pregunto, ¿la pagaron los precandidatos? A eso asumiendo que lo respeten el tope, que yo creo que ya lo rebasaron. ¿O quién la está pagando? ¿Sí? A mí que me demuestren que ellos la pagaron, de sus cuentas de ahorro salió o fueron y pidieron un préstamo a un banco para pagar su precampaña. Entonces no es así. Esas personas que te están financiando la campaña te lo van a cobrar eso en obras o en cargos públicos. ¿Con qué interés? No, pues 3 o 4 o 5 veces más. Bueno. Si un empresario le mete $1,000,000 en una precampaña es porque va a sacar 5 mínimo. Bueno, está No, pregúntenle a Iga. Bueno, está usted escuchando conceptos del analista, del investigador, del catedrático universitario, del autor de libros, de columnista, en fin, que en este caso nos ilustra, porque Javier tiene, dije al principio, pues toda una vida académica y de investigador en este asunto de la cosa pública. Si usted quiere participar, en el Twitter estamos en el @zona3noticias y @Arana Cervantes. Pausa.